risa, pero bueno, no estoy para contar la historia, digamos, pero yo quiero agradecer en primer lugar la invitación que me han hecho para compartir con ustedes parte de lo que vivo como dirigente gremial empresarial. Y esto, ser dirigente gremial empresarial es una vocación, como muchas otras cosas, es una vocación que genera muchas satisfacciones y también muchas promociones, muchas incomprensiones, se reciben muchas felicitaciones en muchas oportunidades. Pero cuando uno cree en lo que está haciendo, normalmente lo hace y lo hace con entusiasmo. En los años 80, entré en el mundo gremial en la quinta región, como director de la Cámara de Comercio de Valparaíso, presidente del Círculo Urbano, como decía nuestro amigo Rodolfo, fui vicepresidente del Consejo Regional de Desarrollo en el tiempo del gobierno militar, y participé en muchos temas económicos regionales en la Escuela de Negocios de Valparaíso, creamos el panorama económico de la quinta región con algunos economistas de la Escuela de Negocios de la época, que no era la universidad todavía, era la Escuela de Negocios de Valparaíso. Y bueno, y a fines de los 80 asumí como director y como vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, como decía Rodolfo, estuve en el comité ejecutivo de la Confederación de la Revolución del Comercio, presidí su comité internacional y fui también director representante de Chile ante la International Chamber of Commerce. Y un poco en los 80 Chile comenzó a salir de una economía cerrada, una economía isleña, y después, en los principios de los 80, el gobierno de la época pegó un shock absoluto y se produjo una actividad económica no conocida hasta ese momento, digamos, que significó, al final nos dimos cuenta que había sido tremendamente beneficioso, pero inicialmente significó el cierre de empresas, significó cesantía, significó un montón de cosas, pero sin embargo el futuro fue demostrar que no estaba tan equivocado Milton Friedman y su gente, digamos. Pero Chile empezó, lamentablemente, las fronteras por problemas políticos no se pudieron abrir mucho, digamos. O sea, Chile empezó a recibir algunas inversiones extranjeras, pero nuestro comercio exterior no creció a la velocidad que se pensaba y que se necesitaba. Pero los 90 retornó la democracia y comenzaron las dudas sobre qué pasaría con nuestra economía. De hecho, muchas personas, un plebiscito que hubo, mucha gente podía no estar de acuerdo con algunas medidas del gobierno militar, sin embargo la gente apoyaba lo que era y había sido el sistema económico, que había varios peldaños en el nivel de Latinoamérica. Y nuestra duda era qué iban a hacer las nuevas autoridades económicas con esta nueva realización de Chile en el mundo. No podemos, que muchos países miraban con admiración el sistema económico implementado en Chile, no así su sistema de gobierno. Por lo tanto, mi inicio, yo ya era dirigente gremial, y todos los gobiernos se equivocan, en la Cancillería especialmente. En el primer viaje que hizo el presidente Elwin al extranjero en el año 91, en abril del año 91, invitaron al presidente de la Cámara alemana a Italia y a mí a Alemania. Súper clarito, o sea, el que hizo eso, maravilla. Pero bueno, fueron oportunidades. El presidente Elwin estaba empezando su gobierno y llegamos a una Alemania que recién había votado el muro de Berlín. Fuimos la primera delegación extranjera a ser recibida en Berlín por el Berlín Oriental incorporado ¿cómo se llama? A la Alemania Occidental. Bueno, y aquí me di cuenta que las cosas muchas veces los países pueden tener muchas confluencias en lo político, pero no así en lo económico. Bueno, y después me tocó vivir otra experiencia, se las voy a contar a ustedes porque son medias anecdóticas. Me recuerdo que yo me equivoqué y en el programa oficial vi Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación relacionada con la democracia cristiana, que estaba invitado honor el presidente Elwin, y yo salí, me dice, ahí está
Blum, que había sido ministro del Trabajo y que el presidente Pinochet lo había echado de Chile. Entonces, súper clarito lo que pasaba ahí. Bueno, y el presidente, yo no iba a hacer política, yo iba como dirigente empresarial, me quedé tranquilito, hasta que este viejo dijo una cuestión que a mí ya no me dio el aguante. Dijo que quería felicitar al presidente Elwin por el milagro económico que había producido. El presidente Elwin llevaba 4 meses en el poder. Entonces, pues ya no dije esta cuestión, pero la palabra, me identifiqué, soy miembro de la comunidad presidencial, representando al sector privado chileno. Y me llama la atención, ministro, que usted hable del milagro económico producido en 4 meses, cuando Alemania lleva 40 años después de la Segunda Guerra Mundial tratando de recuperarse, y han hecho milagros efectivamente. Pero discúlpenme, pero respeto a mi gobierno, respeto al presidente, y de hecho nosotros cuando viajábamos con Elwin y los otros presidentes, este fue el primer viaje que hicimos, aquí hay un testigo de otro, hicimos un señor que está al lado de Zaragoza, y nunca se habló de política fuera de Chile. O sea, en el avión no podíamos ver las mechas, pero cuando llegábamos a Puerto era Chile, el resto era los trapos sucios se lavaban en la casa, esa era la idea. Y para reafirmar esta idea que les contaba al principio del ministro alemán, me acuerdo que fuimos también con el ministro de Hacienda, de Economía y el canciller a una reunión con la Confederación, equivalente a la Confederación Nacional del Comercio, en Frankfurt. Y terminada la reunión con los ministros, todos simpáticos, me piden que yo me quede. Entonces le dije, yo no, pero la movilidad no se preocupe, nosotros no vamos a estar al hotel, no hay ningún problema. Y me dicen, bueno, lo que nos dijeron los ministros, la verdad, mentira. Metiéndose a lo que ellos habían planteado, que debían respetar la economía de mercado. Le dije, mira, yo no lo puedo garantizar, pero creo que sí. O sea, yo no puedo firmar en blanco porque no soy ministro, yo soy empresario, representante del sector empresarial, por lo tanto, no puedo hacer más que eso. Bueno, eso fue ¿cómo se llama? Una experiencia, la primera experiencia. Y bueno, entre otras cosas, haber conocido, haber estado conversando con el canciller Kohl, con Billy Brandt, etc. He vivido un poco con los líderes importantes del mundo en ese momento. Entonces me tocó conocer a varios otros veteranos, digamos. Yo no era tan veterano en la época. Bueno, la apertura del comercio exterior chileno empezó en el gobierno del presidente Frei Montalva, que todo el mundo lo criticó, que se lo llevaba viajando, que era un hombre que no decía nada, etcétera, etcétera. Y resulta que, bueno, a mí me tocó, en ese tiempo en la Cámara Nacional, me tocó asumir como presidente del Comité Internacional, tanto de la Cámara de Comercio como de la Confederación, que agrupa a las 6 ramas de la producción y comercio de Chile. Y empezamos a realizar una serie de viajes del presidente Frei acompañándolo en este tipo de reuniones, la posibilidad de hacer mercado para conocer y ofrecer algunas facilidades, etc. Bueno, resulta que a todo esto el presidente invitaba a 3 o 4 empresarios, entre ellos siempre estaba metido yo porque organizaba un viaje, y después el resto de los empresarios se inscribían, pagaba su viaje, y para muchos, para los grandes empresarios, para la grandes fortunas, ellos podían llegar a cualquier país del mundo sin ninguna dificultad. Sin embargo, para el mediano empresario, para el que estaba en vías de crecimiento, ir a estas giras presidenciales significaba para ellos una tremenda, ¿cómo se llama? Posibilidad de acceder primero a la autoridad nacional, porque los aviones se conversan mucho, los aviones son largos, y también de poder conversar con las autoridades de los países que ellos o los empresarios de los países que ellos les interesaba trabajar. Bueno, el gobierno Frei duró 6 años, después de Lula también con otros 6 años. Y nosotros durante el gobierno Frei tuvimos experiencias, algunas increíbles, digamos, en una que es cómplice el señor Mitre, que está sentado acá, que en ese tiempo era gerente de United Airlines. Y cuando yo empecé a organizar el viaje, nos dimos cuenta que, pucha, la lista de interesados, nosotros calculamos 40, 50, digamos 200 y tantos. Entonces, ¿dónde cresta lo tenemos? Entonces, en el avión presidencial imposible, el caballero llamó a la vicepresidenta de la época de United y le dice, oye, ¿por qué no hacemos una cosa chora? Traigámonos, nunca Chile había realizado un
777. Y se le ocurrió al señor Birne traer el 777 para llevar a todos estos viejos para Estados Unidos. Bueno, de partida tuvimos algunos problemas porque el avión era enorme a los niveles de esa época, estoy hablando hace 30 años, digamos, 20 y tantos años. Sobrevoló Reñaca, que ahora es más raro, porque la gente de Reñaca reclamando que debe ir de monte o a perturbar la paz y toda la cuestión, o sea, nadie entendía nada en la época, digamos, y bueno, los tiempos han cambiado. Y bueno, y partimos a los Estados Unidos, tuvimos realmente excelentes reuniones, después viajamos mucho por Europa, mucho por América Latina, y nosotros definimos con el presidente Frey y posteriormente con el presidente Lagos, yo no soy del gobierno, yo soy independiente, como me dijo un día, me preguntó un día acá, Meo, Marco Enrique Miranda, me dijo, ¿quién vaya a votar? No le dije mi problema, yo voto como dirigente gremial, no me gusta manifestar preferencias ni ninguna cosa. Me dijo, tú eres moralista. Efectivamente, yo siempre voy a respetar a la autoridad y siempre voy a colaborar con su autoridad, siempre y cuando la autoridad esté trabajando por el bien del país y por lo que yo considero bueno, digamos. O sea, no hay otra razón. Entonces, bueno, y ahí, oportunidad increíble de haber compartido y no corto con el presidente Clinton, con el presidente Bush padre, con el presidente Bush hijo, con Helmut Kohl, con Aznar, con el rey de España, con Mandela, con Castro, con el señor Castro, tuvimos una reunión que duró 18 horas, con 18 horas, con Mikhail Gorbachev, y después me quedó gustando el bichito este, y yo cuando estaba en el grupo Tarapacá, en el grupo San Pedro Tarapacá, empecé a recibir delegaciones extranjeras, recibimos 70 jefes de Estado en varios años, digamos. Y bueno, y Tarapacá se transformó en la casa del cuerpo diplomático, embajador que llegaba, se recibía, embajador que se iba, se le despedía, etc. Bueno, y resulta que con todas las críticas del mundo de estos viajes, primero Frey era un hombre, yo le tengo una profunda admiración a Frey. Como buen ingeniero, no habla mucho. Uno se iba a reunir con él a La Moneda por los grupos empresariales y el presidente no decía ni una palabra, solamente anotaba en una cartucherita chiquita, anotaba. Ya, muchos de mis colegas decían, no voy a decir la palabra, ya, usted la entiende, ¿no es cierto? Pero llegaba al día siguiente, el día lunes, una vez el viernes, amigos que tengo con Mario, lo llamo administración, que era la administración de la época. Hoy estuvimos con el presidente del viernes, me encargó que preguntaron qué quería hacer con esto, así llamado rey de la Somoza, de la Tsunami, de la Baja. O sea, era un tipo que si no hablaba, pero hacía. O sea, y él era la cara visible del tema, pero que le hacía la pena, como corresponde, eran los ministros de Estado. Y esto ha significado que los gobiernos la parte de Bachelet, yo creo que Bachelet con ella me lo escuchaba. Yo tenía una muy buena relación personal con ella porque yo era muy amigo de la mamá de doña Ángela Keria, pero me hizo varios favores en términos que después les voy a contar con el tema del país de Casablanca. Y a la fecha Chile tiene firmado 32 acuerdos comerciales, y no son acuerdos país, sino también con la Unión Europea, con algunos países del Asia-Pacífico, etc. Y estamos en deuda con lo que es el TPP-11, que yo no entiendo por qué se firmó en el año 2014, se fue aprobado por la Cámara de Diputados, estuvo 8 años en el Congreso Nacional del Senado, fue aprobado por el Senado y el presidente de la República no ha querido trasladarlo y enviarlo a Bruselas. Entonces, porque se habla de las famosas benditas side letters, pero resulta que las side letters son un cuento, porque de los 11 países, no solamente ha aceptado las side letters con Chile y Nueva Zelanda. El resto de partidas dicen que México no ha firmado ninguna side letter y no la va a firmar. Y por lo tanto, y además, si fueran firmar todas estas side letters, tiene que ir al Congreso Nacional para ser ratificada. Por lo tanto, eso significaría un nuevo retraso en la firma del tratado del TPP-11, que nos permitiría llegar a 500 millones de personas en condiciones espectaculares. De partida, por ejemplo, el vino
aumento de aranceles. Nosotros, hasta el día de hoy, no estamos pudiendo recibir ese beneficio. Y en estas cosas esto pasa y después no se repite. Si uno queda abajo del carro, pucha, tiene hartos problemas. Y otro tema que fue súper importante destacar es que estos viajes nos permitió que políticos, empresarios, sindicalistas nos conociéramos. Nosotros trabajábamos, aquí estaba la pelotera, parecía pelea de perro y gato. Es un programa que yo tengo con Santos y la televisión, ese como un perro y el gato. Pero bueno, esto es la verdad, era el perro y el gato acá en Chile. Pero resulta que viajando empezamos a conocernos, éramos todos menos malos de lo que parecíamos nosotros y ellos también. Y creo que se fue produciendo con estos viajes presidenciales una serie de encuentros que nos permitieron llegar a un montón de acuerdos y que Chile fuera un país que, pese a las dificultades que pueden haber habido, los problemas se solucionaban y no llegábamos al enfrentamiento. Nosotros, les voy a contar algunos detalles, por ejemplo, cómo es la cuestión política. Me acuerdo que nosotros teníamos mucho temor cuando dejaba el gobierno Frey, que tenía un lago desconocido y temido por muchos. Y me acuerdo que un día un amigo senador del Partido Socialista me dice: Mario, Ricardo Lagos quería conversar contigo. ¿Por qué quería conversar conmigo? Y no porque yo fuera muy importante ni muy inteligente, sino que yo era vocero económico de la Cámara Nacional de Comercio. Entonces yo salía a la televisión todos los días hablando de temas económicos, contestándole a las autoridades, peleando con las autoridades, etc. Y me dijo: no, pero Ricardo, quiero hablar contigo, pero con una condición: solos y sin prensa. Yo no tengo ningún problema, que me enseñó en ese tiempo en Chile 21. Estaba en Providencia, muy cerca ahí de la Ordóñez. Me acuerdo que toqué el timbre y me abrió un caballero que me hizo: Ricardo, espera el segundo piso, no había nadie. Y nos sentamos, empezamos a conversar, y me dice: bueno, ¿qué te pasa? Yo empecé a caer conmigo. Y no tenemos miedo, porque no lo conocemos, no sabemos a dónde va la micro. Mira, dame 2 minutos. Se paró y se fue a su oficina, estaba un libro al lado. Y me trajo 2 fotos, una como ministro de no sé qué cosa y otra como ministro de otra cosa del gobierno anterior. Y me dice: mira, nada más, aquí voy a estar con las mismas personas, con la diferencia de que los demócratas cristianos van a estar más allá y los socialistas van a estar más acá. Eso es todo lo que te puedo decir. Por lo tanto, nos quedó más claro a dónde iba la micro, digamos. O sea, y el presidente Lago, como lo dijo Dan Soma, el presidente de la Asociación de Banco, los empresarios amamos a Lago. No es para tanto, pero tuvimos una muy buena relación con el presidente Lago, y hasta el día de hoy yo creo que en muchos aspectos se le echó al menos en las últimas, no en esta elección, sino en las anteriores, digamos. Y bueno, yo les voy a dar algunas pequeñas cifras, por ejemplo, de qué significó toda esta apertura económica y todo este trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y trabajadores. Por ejemplo, el ingreso, el PIB per cápita en Chile de los 70 era $2.300, entre 1.900 y 2.300 dólares. Hoy día son $13.800. O sea, yo creo que muy pocos países han dado un salto tan importante y sin tanto daño. O sea, estoy hablando que son cifras al año 21, no al 21. Y por ejemplo, el 99 nosotros exportamos 15.000 millones de dólares. Y el 2021 exportamos 78.000 millones de dólares. Exportamos el año 99 16.000 millones de dólares. Y el año 21 81.000 millones de dólares. O sea, eso ha significado la apertura económica, eso ha significado el trabajo conjunto y eso ha significado el respeto a las reglas básicas de la economía, a las reglas básicas de la convivencia. Por eso nosotros consideramos que cualquier inestabilidad produce un daño, si no irreparable, por lo menos irremontable. Después, Chile, en
inversiones en el extranjero entre el 90 y el 2020, 145.000 millones de dólares de Chile están puestos afuera, muchos medios de la AFP, pero a intereses altísimos que vienen de vuelta a Chile, o sea, no es plata que se vaya a quedar afuera. Y solamente la inversión extranjera muestra en julio de este año, anualizada, 14.000 millones de dólares, o sea, bajó un poco, llegó a 18, 19, pero yo creo que si logramos recuperar la confianza interna, no me cabe duda que eso se va a reflejar a un futuro en la confianza de los países, digamos, que invierten en Chile. Por lo tanto, esto un poco les he contado, lo voy cortito, no quiero aburrirlo, porque tenemos un acuerdo acá después de tener preguntas. Me encanta conversar, así que no. Y yo quisiera también contarles un poco, porque una de las cosas, Rodolfo, es el tema de. Nos conocemos mucho, hace muchos años, pero bueno, se va perdiendo la memoria con el tiempo. Yo estoy en el Valle de Casablanca ya hace muchos años. Nosotros llegamos a Casablanca en 2004, aunque el Valle de Casablanca, que era hasta hace 30 años atrás, había dos lecherías, había mucho espino, un poco de trigo y mucha pobreza. Yo dije esto una vez en una entrevista en el Mercurio y al pocos días un señor me atacó diciendo que yo era un imbécil porque no respetaba los ojos plateados que había hace 40, 50 años atrás. Yo dije, no sé, que iban a contribuir los ojos a la economía o al desarrollo de la gente, digamos. Bueno, y hace 30 años, 31 años, Pablo Morandé, es un agrónomo, enólogo, se atrevió con su hermano Jorge a hacer un proyecto vitivinícola en el Valle de Casablanca. Hoy día el Valle de Casablanca llegamos a ser 6.000 hectáreas. Hoy día, desgraciadamente, por el tema del agua, porque Casablanca tiene un problema que no tiene río, no pasa ningún río cerca. Por lo tanto, dependemos de las lluvias y de las napas freáticas. Y hay un proyecto que se llama el Canal de la Prosperidad, que fue firmado e iniciado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Miren lo que es más o menos. Y se avanzó un 20% en el gobierno de Salvador Allende. Y después eso se murió. Y hasta el día de hoy se están haciendo nuevos estudios para ver la factibilidad, si es posible o no es posible, hacer el famoso Canal de la Prosperidad. Por lo tanto, hasta el día de hoy Casablanca depende solamente de la lluvia. Bueno, pero pese a eso, tenemos en este momento 5.000 y algo hectáreas plantadas. Hay casi cerca de 30 viñas, de las cuales hay viñas grandes, medianas y muchas viñas chicas. La gran mayoría de ellas se han ido abriendo al turismo. Ha habido una tremenda inversión en infraestructura. Todo el riego del valle se hace por goteo, o sea, no tiene nada que ver con el riego tradicional que es por tendido. Por lo tanto, cada gota de agua se aprovecha, digamos. Estamos trabajando ahora con la Embajada de Holanda y la Embajada de Israel. Al embajador que no querían recibir, pero al final lo recibieron, por lo tanto nos pudimos reunir con ellos. Y estamos viendo la posibilidad, una de las alternativas es la desalinización del agua dentro de la comuna de Casablanca hasta Quintay, que está más o menos a 30 kilómetros, pero los ecologistas a veces no aceptan que se desalinice la zona, por lo tanto es un tema que es complejo. Sin embargo, también hay otra posibilidad de la reutilización, del reciclaje del agua, digamos que el agua se metida, se pueda reciclar y se use para riego agrícola, no para consumo humano naturalmente, digamos, porque nosotros estamos de acuerdo que hay que privilegiar el consumo humano sobre lo destinado a la producción. Y de hecho, nosotros ya llevamos 2 años trabajando en un acuerdo de producción libre y ya lo firmamos y pretendemos transformarnos el próximo año ya en el primer valle sustentable de Chile. Eso tiene una tremenda importancia desde el punto de vista no solamente para nosotros, para el pueblo
viña o la agricultura en general contrataba obreros agrícolas, o sea, los gallos que iban a cortar las papas, que iban a hacer un trabajo, iban a pegar, lo que fuera. Hoy día, las viñas del Valle de Casablanca le damos empleo directo a 1.800 personas e indirecto calculamos a unas 3.500. O sea, sumando 5.000 personas se le dan empleo. Pero con una diferencia, que hoy día necesitamos gente que hable inglés, gente que hable portugués, ojalá que hable chino, y los chiquillos se les han dado facilidades, y hay muchos de ellos que están estudiando, y ellos que estudiaron, son guías de turismo, son chefs, son sommeliers, o sea, estamos evitando que la gente de Casablanca se vaya de Casablanca, primero que se quede, y segundo que sea empleo de mejor calidad. Y de hecho nosotros también, el año 2011, nos incorporamos a una organización internacional que se llama Global Capital, la Red de Capitales Mundiales del Vino, que se postulamos, quedamos como Valparaíso, Casablanca Valley, porque Casablanca sola no puede optar porque es una ciudad chica y te exigen ser, a lo menos, tener aeropuertos, hoteles, universidades, etc. Por lo tanto, Valparaíso, Casablanca Valley. Por ejemplo, Napa, que es una tremenda producción vitivinícola, el valle se llama San Francisco Napa Valley. Por ejemplo, Italia se salva porque en Italia la representa Verona, pero Verona per se es Verona, por lo tanto no requiere un socio adicional. Por ejemplo, en España está la Rioja, pero se llama Bilbao Rioja, porque como Rioja somos no está. Porto sí, pero bueno, somos 11 países. El próximo año ya actualizamos el comité ejecutivo 3, vamos a ser 14 el próximo año probablemente países participantes en esto. Y bueno, nosotros hicimos, yo unos días atrás de Mendoza, que se hizo la reunión mundial de grandes capitales mundiales, y uno muchas veces que está metido en el mundo del vino no calcula ni se pregunta cuánto aporta el otro, cuánto hace el otro. Y hablando con el gobernador de Mendoza, le preguntaba cuánto es lo que Argentina está aportando al día de hoy anualmente en vino. 900 millones de dólares. Chile exporta 1.700 millones de dólares. Exportamos casi el doble de lo que exporta Argentina. Con una ventaja que tienen los argentinos. Es una población más grande y ellos consumen 20 litros per cápita. Pero nosotros somos más chicos y consumimos solamente 13,5 litros per cápita. Pero bueno, lo importante son las divisas. Argentina el problema que tiene son divisas. Y nosotros también, por lo tanto, yo prefiero que tomemos menos nosotros y importemos más, digamos. Eso, bueno, hay que ser en ese sentido súper práctico. Y yo le comentaba algo de la presidenta Bachelet al principio. Yo me acuerdo que en todas estas reuniones, una vez al año, hemos estado en Sudáfrica, en Australia, en Francia, Alemania, España, dos países que son miembros en América, solamente en Estados Unidos, Norteamérica y en Sudamérica, Argentina y Chile. Bueno, y siempre te reciben acá, un concejal, alguien que le dé. Yo dije, no, algo tenemos que ser distinto. Y me la dije, sí, la presidenta funciona tanto. Bueno, recibiera a los presidentes de cada delegación, de todas las delegaciones del país, y los gallos estaban súper impresionados. Primero la señora Héctor recibió en el salón principal de la moneda, primero que un jefe de Estado recibía a gente, además una señora que le habló en inglés a los que hablaban inglés, francianos que hablaban francés, alemanes que hablaban alemán. Por lo tanto, en ese sentido, independiente de la posición política, no te puede dispuesta la señora, digamos. O sea, hay que ser súper práctico en esta cuestión. Y además estamos todos, a mi gusto, bregando para lo mismo. Oye, bueno, esto después si quieren podemos conversarlo, pero yo quiero hacerles un llamado hoy día. Que es muy importante, lo conversamos con el embajador de Batorqui y recibimos, algunos que hemos estado en la reunión, de la embajada el otro día a un representante del gobierno central italiano. Roma, que está, bueno, acá está nuestro amigo Nero, está postulando a Roma 2030 como capital, como la ciudad donde se haga la exposición universal del 2030. Bueno, aquí hay 4 países participantes en
ahorita Corea y Roma. Yo les voy a contar un par de historias. Primero, Rusia quedó fuera por razones obvias, o sea, Rusia, la postulación quedó anulada, por lo tanto, un competidor menos. Arabia Saudita, para mi gusto, va a quedar descalificada por razones obvias, que con carácter todavía el tema de los derechos humanos, etc. Pues nuestro único competidor hoy día, a nuestro entender, es Corea. Los coreanos ya empezaron, yo he estado viendo en la televisión, empezaron con algunos programas, estos cabros que saltan y gritan para allá y para acá, digamos, están, ¿cómo se llama?, tratando de meter la base. Yo creo que nosotros somos miles de italianos en este país. Hemos contribuido mucho a Chile y esta decisión la toma el gobierno de Chile. Hay una idea de que probablemente la Cámara de Diputados saque un acuerdo de que ellos van a pedir que se conecte a Roma, a la ciudad eterna. Entonces, nosotros, en el grupo que está Nero, está la presidenta del estadio, tú deberías haber ido ese día, no fuiste a la reunión, pero bueno, la idea es que nosotros hagamos una campaña fuerte entre los nuestros, entre la gente del estadio, de la humanitaria, de la escuela, etcétera, que la gente sepa que Italia es la candidata importante, Roma, me refiero, Roma 2030, y que hagamos cosas, ¿no? A mi amigo Arnaldo Moto ya lo calcé el otro día. Él colecciona autos italianos antiguos. Voy a hablar con la presidenta del estadio que nos permita hacer una exposición de esos autos acá, para que la juventud y la gente venga a ver esos autos italianos y se enamoren más de Italia todavía, digamos. Es un poco la idea, digamos. Como eso vamos a hacer otras cosas. El almirante Salini ya estamos. ¿Sí? Consciente. Bueno, y lo hablé también con el almirante Sanelli. Se va a hacer este año la regata, está organizando una regata Roma 2030. O sea, y en eso nosotros tenemos, yo en Casablanca voy a inventar otras cosas, o sea, vamos a tener, yo lo que les digo a ustedes, todo nos une un amor común independiente de la política de la religión, que es Italia. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por influir en nuestra juventud, en los chiquillos de la escuela, que molesten a los papás, la gente que trabaja en la oficina, etc., para que el gobierno se vea obligado a votar por Roma. Porque esto se tiene que producir en octubre del próximo año. O sea, pero si no nos empezamos a mover rápido ya, esta cuestión la podemos, los coreanos podrían, todos los patronatos podrían ganar, porque creo que no podemos aceptar. Así que yo los invito a eso. Bueno, y ahora quedo abierto a lo que ustedes. Di appoggiare queste idee di Roma 2030 e basta, fanno come la camisetta che potremmo essere strutturati, però volviendo al tema muy apprezzato italiano dell'Occidente, los sapiensi di siglo italiano, pero comunità occidentale lleva a dos dimensiones adentro. De far qualcuno define la città con la comunicación, yo por lo menos de hace casi 40 años que estoy en Chile, te he visto siempre en toda la fiesta del Papa, con algún libro, etc. Hay
acuerdo apoyándonos tranquilos, sin ningún problema. Sin embargo, hoy día mucha gente no se ha dado cuenta que las cosas están cambiando, y están cambiando mucho, y la unidad hace la fuerza, no más viejo que hilo negro, pero que es la pura y santa verdad. Y yo creo, yo honestamente, a la Cámara de dar un poco voluntario, ¿no? Yo creo que, lo dije el otro día yo a Chávez, hay que hacer algo más, hay que moverse un poco más, o sea, a lo mejor, y te digo, discriminar mucho lo que es cuota, que la gente pequeña pague muy poco, pero que participe, porque eso es importante. Y lo otro, que yo creo que nosotros vamos a tener una gran ayuda. Ahora el embajador Marocchi se va a Roma a un puesto como un director de Made in Italy, que es como el ProChile de Italia. Por lo tanto, ahí vamos a tener un tremendo apoyo. O sea, y yo creo que la cosa pasa por el sector empresarial. O sea, hay empresarios italianos grandes que a lo mejor colaboran con la Cámara, pero no les gusta participar, bueno, eso es su decisión. Pero yo creo que la Cámara de Comercio debiera abrirse un poco más, o sea, invitar más gente y a lo mejor ser menos selectivo. A lo mejor porque hay que seleccionar no por lucas, sino que hay que seleccionar por